Agustina Corti, la doctora Agustina Corti me acompaña. Somos físicos médicos, en particular eh, dedicados al radiodiagnóstico, a la protección radiológica y al control de calidad de equipamiento de todo lo que genera imágenes, digamos, y que tiene radiaciones ionizantes en particular. Bueno, la idea surge un poco para charlar sobre estos que se llaman niveles de referencia, que muchos no se conocen bueno, la idea es empezar a trabajar a ver si podemos hacer un trabajo por fin en Argentina sobre estos temas, ¿sí? Nosotros con Agustina trabajamos en la Universidad Nacional de La Plata, bueno, dando clases, organizamos cursos, tenemos el laboratorio de dosimetría y protección radiológica, que lo llamamos la DOPRO, así que, bueno, Agus tiene mucha más antigüedad que yo en la Universidad de La Plata, yo salí de la Universidad de Buenos Aires, pero ambos tenemos este gran gusto, digamos, por trabajar en protección radiológica y en control de calidad de todo lo que es equipos, sobre todo de radiodiagnóstico, tomografía, intervencionismo, etcétera. Hoy vamos a hablar de la protección radiológica del paciente. Y para eso les quiero contar que digamos, el esquema principal de lo que sería protección radiológica del paciente está basado en dos grandes principios, el principio de justificación y el de optimización. El de justificación cae en la responsabilidad del médico de solo considerar, solicitar o prescribir estudios que tienen radiaciones ionizantes cuando son necesarios. Y esa es la gran característica, por eso se llama justificación. Debería estar justificado por el médico que solicita una práctica con radiaciones ionizantes para no hacerla de manera innecesaria. Eso es una responsabilidad del área médica. Y nosotros, desde el área técnica, cuando un estudio ya está justificado, entonces tenemos que trabajar para tratar de hacerlo con la menor dosis posible. Entonces, de esa forma, nosotros al estudio previamente justificado estaríamos tratando de realizarlo con la menor dosis posible. Para eso hay que saber qué técnica utilizar, qué protocolo técnico utilizar, qué es lo que hay que bajar, si hay que bajar los kilovolts, los miliamperes segundo, o ambas o todo, pero bueno, saber hasta dónde empezaríamos a perder calidad de imagen, etcétera. Eso es la balanza de la optimización, de tratar de acomodarnos con la dosis versus la calidad de la imagen que necesitamos. Para esto, para la optimización, se utilizan los denominados niveles de referencia. Consisten en una tabla que puede ser a nivel regional, puede ser a nivel local de un hospital o de un país, y que eso utilizado de manera aprobada, ¿no? Que sea una tabla realmente fidedigna, nos permita a nosotros saber si estamos aplicando una dosis muy alta o una dosis muy baja, y a lo mejor todavía tenemos un rango como para poder acomodarla a lo que se usa como estándar, como nivel de referencia, digamos, de nuestra región. Para optimizar un estudio, estos niveles de referencia por ahí los generamos un poco los físicos médicos en conjunto con los técnicos radiólogos y obviamente me refiero también a licenciados en imágenes, eh, para después llevárselo al médico radiólogo que analiza la imagen, y con esto decirle, está bien para usted esta imagen, alcanza, porque para nosotros la dosis que estamos aplicando coincide con nuestros niveles de referencia. Esa es un poco la idea de los niveles de referencia. Los niveles de referencia dependen, si los tomamos de manera general, por ejemplo, mundiales, vamos a tener un valor mundial. Si los tomamos a nivel regional, es un poquito más específico porque en Argentina tenemos ciertos estilos de médicos que aceptan ciertas dosis, digamos, o ciertos, por ahí, cierta calidad de la imagen, pero a veces vamos a un hospital y a veces vamos a un tomógrafo. Podemos establecer hasta niveles de referencia propios de este tomógrafo de este hospital, y el del otro tomógrafo del mismo hospital a lo mejor tiene otros niveles de referencia porque no generan la misma calidad de imagen y los niveles de dosis son otros. Entonces, ¿por qué hablamos de la protección radiológica en diferentes aspectos? Una, porque tenemos un problema. La dosis que le podemos aplicar al paciente no tiene ningún límite.
Porque los estudios deben estar justificados. Y punto. Cuando el médico solicita un estudio, no tenemos por qué mirar una dosis de un paciente y cuántas tuvo, porque si no caemos en una, en una cultura de que un médico diga, nunca se hizo una tomografía, vamos a hacer una. No, porque no tiene que estar justificada la que está solicitando. O al revés, ¿usted cuántas tomografías se hizo en su vida? Y me dices 710. Tiene muchas, entonces no vamos a pedir ninguna más. No, tampoco es así. Porque muchas veces dicen, es que en este hospital no hay un registro de dosis. No tiene por qué haberlas. No tiene por qué haber un registro de dosis. ¿Por qué? Porque dependería de cómo se utilice. Si se utiliza para justificar, no estaría bien. Se justifica cuando el médico dice necesito un estudio de diagnóstico por imágenes con radiaciones ionizantes. Así tendría que ser Hay tres la chicos. verdadera justificación. ¿No ves? No, pero están atrás tuyo. Bueno, dale, Alguien ahora. tiene el micrófono abierto. Bueno, las dosis dependen de las buenas prácticas de nosotros, de los profesionales, de los médicos, de los técnicos radiólogos, de los físicos médicos que estemos trabajando. Los estudios siempre tienen que estar justificados previamente y optimizados posteriormente por nosotros, y para eso necesitamos esto que nos convoca hoy, que se llaman niveles de referencia. Por eso siempre los pacientes que no conocen, no saben nada, están dependiendo de nuestro conocimiento y de nuestra cultura de radioprotección. El paciente, recuerden que no sabe, no entiende. El paciente siente que va al hospital y siente que está en buenas manos. Entonces nosotros tenemos que realmente generar estas buenas manos. Fíjense lo que dice el principio de justificación, ninguna exposición diagnóstica, esperen que voy a correr mis ventanas que me tapan todo, deberían ser aceptadas sin una indicación clínica válida. El examen debe resultar en un beneficio neto para el paciente. No deberían existir otros métodos alternativos de menor riesgo a nivel de radiaciones, por ejemplo la ecografía o la resonancia magnética. Y acá me tapa otra pantalla. La justificación es una de las principales bases de la protección radiológica en pediatría. Es muy importante hablar de justificación y de optimización y de protección radiológica del paciente en pediatría. ¿Por qué? Porque cada niño tiene que tener su protocolo y lo tenemos que entender. Hay gente que dice, no, yo hago una tomografía de cerebro y uso esta para cualquier chico. ¿Es lo mismo aplicar para un niño de 6 meses que para un niño de 7 años? Van a ver que no se necesita el mismo kilovoltaje ni la misma corriente. Entonces, eso es para nivel justificación. Para nivel de optimización. Para nivel justificación, los médicos prescriptores que están en la guardia no deberían decir, hagamos una tomo por las dudas. La justificación es, vamos a hacer una tomografía computada porque realmente necesito conocer cómo es la evaluación que tengo que hacer, qué es lo que tengo que saber, y para eso es necesario aplicarle una dosis al paciente. En el caso de la optimización, una vez justificado el estudio con radiaciones ionizantes, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo con la menor dosis posible. Por eso en pediatría es importante tener protocolos pediátricos. Eso quiere decir tener protocolos que se apliquen a los niños en función de su edad o en función de su peso o de índice de masa corporal o de la variable que tomen o que convenga tomar, o de todas las variables las tenemos en cuenta, pero lo importante es aplicarle el protocolo adecuado a cada niño. ¿Sí? Recuerden que los niños son más radiosensibles que los adultos, son 3 veces más radiosensibles, con lo cual el uso de niveles de referencia se hace indispensable. Esta tabla de niveles de referencia la tenemos que armar entre muchas personas. No es cuestión de armar una tabla y que yo diga, sí, estos son los niveles de referencia de este tomógrafo, por ejemplo. No. Hay que consensuarlo, hay que hablarlo. Muchas veces no se pueden tocar los protocolos porque no lo permite la empresa, digo el hospital o la empresa del tomógrafo, que tiene cerrada la llave, digamos, de la posibilidad de toquetear un poco los protocolos. Hay otros protocolos que están abiertos, pero no es cuestión de empezar, bajemos los kilovolt y bajemos los miliamperes por segundo. No, porque van a tener una imagen muy deteriorada y los médicos no se las van a aceptar. Entonces, optimizar es un trabajo que se hace entre todos y todos tenemos que aceptar la posibilidad de optimizar, y hay que tener alguna metodología aprobada, ¿sí? La metodología de optimización es, trato de
analizar primero cuál es la dosis que estoy aplicando, que me la indica el tomógrafo, y hay que confiar en que realmente esté indicando la correcta, y suponiendo que está dándonos la correcta, entonces ver la posibilidad de bajarla. Pero ¿por dónde empiezo? Bueno, eso es optimización, es una tarea no muy fácil. Generalmente se empieza por los miliamper segundo, en el caso de tomografía, pero hay veces que hay que tocar a los kilovolt. Entonces, o el tiempo de scan, etcétera. Entonces, hay que evaluarlo de a poco, digamos, y todo lo que toquen tiene que ser siempre, digamos, con una variable que se mueve muy poquitito. Es decir, si voy a bajar los miliamper segundo, no bajen de 380 miliamper segundo a 200, porque eso va a generar un ruido terrible en la imagen y todos los médicos van a decir muchas malas palabras. Hagan al revés. Si tienen 380 miliamper segundo, entonces lo que hay que hacer es bajar un poquitín, simplemente de 380 a 370. Para que tengan una idea, esto es una tabla de niveles de referencia de radiografías, donde se usan unas variables que son dosis de entrada en la superficie de la piel o producto dosis área en este caso. No sé si alcanzan a ver mi mouse, pero estoy señalando las columnas. Y para el caso de tomografía, ven, acá tenemos cabeza, tórax, abdomen en función del peso o en función de la edad. Y estos son los niveles de referencia que nosotros tenemos que utilizar. CTDI-VOL o DLP son las dos variables que tendríamos que usar. ¿Dónde las encuentro? Las encuentro en el tomógrafo al final de cada estudio, ¿sí? Incluso antes, cuando uno programa el estudio de tomografía, aparecen 5635 miligray, esos son los CTDI-VOL, así se llaman, o el DLP, que es 1190. Entonces, yo puedo tomar, haciendo un buen estudio, y con esto ya termino, puedo hacer un buen estudio tomando muchos datos del paciente, digamos, de los valores que me presenta el equipo, el nivel de ruido, si moduló o no moduló. Yo puedo tener muchas variables, estos son ejemplos, podemos hacer algo más acotado, y entonces justamente trabajar en esto significaría estudiar las dosis que estamos aplicando. Bueno, esto es solo una introducción. Estoy viendo que quedan 4 minutos 36 segundos, así que los dejo para que me hagan las preguntas, o nos hagan con Agus, que no la dejé hablar, pobre. No. No sé si querés acotar algo, pero en fin, es un poco la propuesta. Establecer niveles de referencia significaría empezar a mirar cuáles son las dosis que estamos aplicando a cada paciente, por edad o por peso, ¿sí? Si son adultos, etc. Bueno, gracias. Los Daniel, dejo. muchas Sí. gracias. Dudo que ese sea el reloj real de lo que falta, Ah, así que bueno, me bueno, alegro. Me lo puse alegro. para que nos acordemos del tiempo que Sí, falta para sí, terminar, de que el tiempo existe. sí, Ah, sí, sí, sí. Bien. Bueno, desde ya muchas gracias por la presentación, ha sido muy clara, es algo Sé que que fue muy breve. Sé que fue muy breve, pero bueno, es sí, disparadora, me parece, para muchas es preguntas. que Así da que para escucho. hablar mucho. La idea es justamente que esto sea un comienzo y que la comunidad de radiólogos, sobre todo en este caso particular, los que hacemos tomografía, nos metamos en Ujú. el tema, participemos de esto. Y bueno, ahí les voy a compartir un poco la idea de lo que puede venir de parte nuestra, ¿no? Si puedo Bien. compartir en pantalla. Ahí está. ¿Te puedo ayudar o no? Creo que ahí está compartiendo. ¿Lo ven bien? Ahí sí, sí, sí. Ahora Perfecto. sí. sí. Bien, ahí me siguen entrando, tal vez por una cuestión de horario también a las 20. Muchos están saliendo del trabajo o en mi caso Ujú. entrando a la guardia. Este, lo que nosotros queremos hacer desde la comunidad de radiólogos, voy a tratar de admitir a todos, ahí va, es generar un equipo y un trabajo multicéntrico donde todos aportemos la información necesaria para poder llegar a tener estos niveles de referencia que, como hemos hablado con Daniel y con Agustina, no hay algo todavía en Argentina desarrollado, ¿sí? La idea nuestra es juntar información de equipos de 6 filas en adelante. eh, Después obviamente habrá diferencias, pero no dejar afuera a nadie que tenga acceso a un tomógrafo multicorte.
y dependiendo de la cantidad de instituciones que podamos trabajar en conjunto, tratar de alcanzar unos 100 estudios por institución para poder tener al menos 10 regiones evaluadas. Y ahora vamos a verlo con un cuadro que es mucho más fácil, pero la idea es tener, como mostraba recién Daniel, regiones. Hoy veíamos un cuadro europeo, creo que es del DRL de Europa, donde está Claro. cerebro, tórax, abdomen. Bueno, la idea es hacerlo un poquito más detallado y también separarlo por peso. Lo ideal sería arrancar con los adultos. No tenemos mucho acceso a pediátricos, sería un poco más trabajoso, pero es un segundo paso. Y también recaudar esta información dentro de los 6 meses, de ser posible, o este año, porque también buscamos con esto hacerlo el análisis lo más rápido posible, obviamente detallado, y también publicarlo para que esto sume más colegas en la Argentina para poder tener un trabajo mucho más profundo, ¿no? De mayor alcance. Estas son las regiones que se nos han ocurrido que podemos hacer un análisis. Obviamente en el caso de encéfalo no va a haber una diferencia de peso, sí de edad, como decía Daniel, sobre todo en pediátricos, pero podemos ir viendo estas regiones. Esto es algo editable de acuerdo a lo que podamos trabajar entre todos, pero me pareció que 10 regiones podríamos sumar, las regiones que muchas veces se piden y que no hay mucho trabajo sobre columna cervical o sobre oído. Es muy difícil encontrar niveles de radiación sobre oído. Y después hay unas complejas como es el tórax abdomen, de acuerdo si se hace con contraste, se hace en 3 fases o en 2 fases, pero me parece ideal por lo menos conocer una fase y ver cómo se puede trabajar. Lo mismo pasa con las tomografías cardíacas, que no vamos a tener acceso a muchas, pero también es un tema que está más controlado porque la Sociedad de Cardiología hace más hincapié en esto, sobre todo de Estados Unidos, pero podemos hacer algún trabajo con aquellos que tengan acceso a tomografías cardíacas. ¿Qué beneficios van a traer? Desde ya, beneficios para, para las instituciones, una auditoría interna les va a permitir, y esto por qué arranco por las instituciones, porque Daniel ya habló de los beneficios para el paciente. En el caso de las instituciones van a tener una auditoría interna hecha por los mismos trabajadores de la institución, donde van a poder evaluar cómo están trabajando. Eso va a generar un mayor cuidado de los equipos, un mayor cuidado de los insumos, y yo les aseguro que le van a agradecer que los equipos trabajen con las dosis adecuadas, porque el tubo lo va a agradecer finalmente. Esto también va a permitirnos correlacionarlo con la media, ya sea, como les decía, nacional no hay, pero algo internacional, como estos DRL. Acá mismo lo vemos. Y modificar protocolos. Ir tocando estos miliamperes que él contaba, bajarlos de a poco, viendo la relación señal-ruido, viendo la aceptación del plantel de médicos especialistas en imágenes, y nosotros logrando ir bajando de a poco los niveles de radiación. Esto es una mejora continua, sin duda, y como les decía, llegar a una publicación multicéntrica que nos nutra a todos. No hay una crítica de fondo, nadie va a ser criticado, de eso vamos a hablar también, en el sentido que la idea es que todas las instituciones que participen estén anonimizadas, entonces directamente van a tener un número y luego vamos a compartir la información con ellos, y esto nos va a permitir trabajar en próximos eh, trabajos o publicaciones que hagamos para que podamos seguir creciendo. Esto es algo dinámico, se tiene que hacer año tras año con el cambio de equipo, con nuevas investigaciones, nuevos protocolos también. Así que es algo que tenemos que ir haciendo de a poco. Acá les muestro una ficha que la idea es compartir. Este es un ejemplo, compartirlo con todos los que quieran participar, donde vamos a tener en este caso particulares encéfalo. Fíjense que tiene una entidad, número, no va a tener un nombre, no va a decir hospital X, hospital Y, sino que va a tener un número designado, y vamos a ir tomando datos. Aquellos que quieran participar, nosotros les vamos a enviar estas grillas y las van a ir llenando. Si quieren las pueden imprimir, van llenándolas con estos datos y después las digitalizamos para poder tenerlas y acumularlas. Obviamente la autoría de este tipo de trabajo va a ser compartida, va a ser dada por todos los participantes, y así como la comunidad tiene un fundamento solidario y de capacitación continua, no hay una búsqueda individual, ¿sí?
como les decía Daniel, bueno, vamos a poder ayudarlos a aquellos que necesiten información específica de dónde tomar los datos, de cómo compartirlos. Los protocolos, es cierto que algunos están bloqueados, pero si la entidad accede a esto y entiende que esto es una mejora para todos, pueden permitirles modificar los protocolos y van a notar una diferencia significativa y positiva para todos en realidad. Acá les comparto el mail, esto es para que tomen una captura de pantalla. Debajo están, si se ve el mouse aquí, los links, los accesos los enlaces para entrar a la comunidad, aquellos que no están en la comunidad ya, el Instagram y el canal de YouTube, porque esta charla está quedando grabada para que todos puedan volver a verla, sacarse dudas, o tomar alguna duda y luego compartirla ya sea por el chat o por mail, ¿sí? Tratamos de hacerlo rápido, llegando con tiempo. Espero que se haya sido claro. Ustedes me van diciendo si se escuchó bien. Acá estoy escuchando la lluvia, yo en la guardia, les cuento. Eh, bien. ¿Alguna pregunta? Yo acá estoy viendo el chat. Buenísimo, todos nos dicen, bueno, algunos mensajes lindos, pero preguntas veo que no. Bien. Este es un comienzo, ¿sí? Este es un trabajo que la idea es hacerla entre todos, sin duda con la guía y el trabajo en conjunto con Daniel y con Agustina. Necesitamos de este trabajo interdisciplinario para poder crecer. Y vamos a empezar. Seamos 5, seamos 10. Estoy seguro que con el tiempo vamos a ser muchos colegas y muchos tomógrafos mejorando el trabajo. Ahí estoy viendo algunas preguntas. Y hay Bien. una muy buena pregunta. Nos preguntan por ahí si las tablas se realizan en sieverts. No, porque los millisieverts es una unidad de dosis efectiva y la dosis efectiva se calcula a partir del CTDI-vol y del DLP multiplicando por ciertos factores que generalizan demasiado. Por esa razón no se usan como niveles de referencia nada escrito en milisievert. O sea, siempre se usan miligray, que son los CTDI-vol, y miligray centímetro, que es el DLP. Esos son los dos valores internacionales de uso para niveles de referencia en tomografía. Pero vale la pregunta, muy buena. Pero nunca una dosis efectiva es de referencia. Tienen que ser CTDI-vol o DLP, nada más, en tomografía. Bien. Acá nos preguntan también qué valor tienen los moduladores de dosis en la reducción. Es un tema muy amplio. Si está bien seteado, modula, y realmente modula, digamos, ustedes ven que se están moviendo los miliamperes segundo a medida que se va escaneando, tienen un muy buen valor porque sirven, digamos. Pero muchas veces están mal acomodados los valores. Los valores de mínimo, máximo o de nivel de ruido, que es el que establece hasta dónde se mueve, y entonces no modula, se va arriba y queda siempre en la máxima corriente, o Sí, máxima carga sería, ¿no? Miliamper segundo. Entonces, si están bien utilizados, los moduladores son protección radiológica. Desde ya, para eso fueron inventados. sí. Hay un detalle con los moduladores que es el topograma, porque utiliza el topograma para modular y si nos quedamos Sí, cortos con el topograma, en la sí, parte sí. que adquirimos sin poder visualizarlo, va a dar la máxima dosis del protocolo. Claro. Yo siempre digo, el tomógrafo bien utilizado es genial, pero hay que leer mucho el manual de usuario, hay que preguntarle mucho al aplicacionista si lo tenemos a mano o hay que toquetear. ¿Qué va a hacer? Es una máquina, se puede. Ustedes tienen el título habilitante como para mover cosas y ir probando, pero bueno, nunca con un paciente, siempre con un fantoma o con cuidados. ¿Mm? Bien, bien. Pero sí, bien las preguntas, vamos, anímense. Es complicado porque muchas veces uno tiene esta Sí, vergüenza de acá decir, acá hay otra. ¿Existe una dosis máxima? No. La respuesta es no, no existe dosis máxima. Lo que existe, o dosis umbral medida en Gray, no existe una máxima. La máxima es la que da el equipo.
Lo que existe es un nivel de referencia, ¿sí? Los niveles de referencia no son máximos, son niveles orientativos y uno dice, a ver, si mi nivel de referencia para un paciente de 110 kilogramos de peso, una persona importante, le quiero hacer una tomografía de abdomen, ¿cuál sería mi nivel de referencia? Entonces yo ahí tengo un nivel de referencia, ¿sí? Y si después me da un poco más, y quiere decir que tu tomógrafo necesita un poco más, tampoco está mal. La referencia es solo tener una idea, ¿sí? Una idea de cuánto sería algo aconsejable para ese paciente que tiene tantos kilogramos de peso. Pero no hay un máximo, no hay un máximo. Es muy importante esa pregunta. Incluso, Daniel, agrego y corregime si me equivoco, Sí, van cambiando de acuerdo al país. Vemos sí, niveles claro. de Inglaterra o niveles de Japón y de China son muy Sí, sí, distintos. E incluso sí, algunos vuelven a aumentar los niveles en algún punto después de un año de prueba, porque esto se hace de manera anual. claro, tal cual. Sí, y aparte vale la aclaración, la contextura general de los japoneses es Tal cual, distinta a la de los alemanes. Y eso tal ya cual. les va a dar una idea de lo que estamos hablando. Acá Cierto. preguntan si esos niveles orientativos que da el equipo hay que calibrar periódicamente. La palabra calibrar es un problema, porque calibrar es otra cosa. Pero entiendo más o menos lo que querés decir. O sea, si hay que... a ver, los equipos tienen un mantenimiento periódico, pero en ese mantenimiento no siempre se vigila la dosis que está marcando el el equipo. En general está bien, pero porque se hace una especie de autoscan, pero digamos, no siempre se tiene certeza de la dosis hasta que, por ejemplo, Agustina o yo, los físicos, vamos con un fantoma gigante de acrílico, que existen dos en el país, no sé cuántos, nosotros tenemos uno por suerte, una cámara de ionización y ahí sí vamos a saber de manera más acertada si están bien lo que indica. Pero por lo general indican de manera correcta, sobre todo si están bajo mantenimiento, porque los ingenieros cuando hacen ese control lo dejan, entre comillas, calibrado. Digo, la palabra calibración trae problemas porque lo que se calibran son instrumentos de medición, no equipos de rayos. Bien. Es una sutileza nomás. Eh, y bueno, si lo hacemos con las calibraciones del equipo o lo hacen los ingenieros, no sé, en realidad está incluido dentro de los mantenimientos probablemente. Claro. Si tiene que ver el desgaste del tubo con los valores, no, el desgaste del tubo lo que va a hacer es que si los detectores ven que falta energía, digamos, faltan fotones o, bueno, automáticamente el control automático de exposición del sistema le va a pedir más dosis, va a pedir más kilovolt y más miliamper segundo, se va a compensar probablemente, depende cómo esté seteado. El equipo sobrecalienta por superar un umbral, por eso te protege por una dosis máxima. No, eso no sé. El equipo se sobrecalienta cuando usamos muchos miliamper segundo y kilovolt, cuando hacemos que ese haz de electrones que sale de cátodo a ánodo es muy grande, o tiene mucha energía, o son muchos electrones, digamos, son las dos variables. Eso levanta la temperatura, sobrecalienta y desgasta el ánodo. Este, pero bueno, no hay. Si, el negocio es este: si bajamos las dosis, hacemos profesionalismo, protegemos al paciente y consumimos menos ánodo. Eso se los puedo asegurar. El tubo va a durar más. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, después Bien, nos... bien. Necesito eh, servicio de dosimetría para 200 alumnos. Bueno, eso no sé. sí, después le podemos charlar por privado. Estos niveles serían guías y no siempre son los mismos, es cierto. Creo que no es una pregunta y es lo que hablábamos hoy, de que van Son cambiando guías y incluso. van cambiando porque si neurología de un hospital les dice no puedo aceptar más estas tomografías que se ven tan mal, van a tener que subir la dosis. Tal cual. Sí, ¿Sí? bueno, está ese juego Eh, final y de sí, hay imagen que charlarlo con diagnóstica él. tolerada, ¿no? Experiencia con protectores de bismuto, tengo una leve experiencia y funcionan, protegen los protectores de bismuto y no generan artificios o artefactos, más correcto decir artificio. No generan, no. Pero
hay que comprarlos, hay que conseguirlos. Cierto. Bueno, están dejando sus nombres para los Bien, bien, se están eh, animando más. para los certificados. Pero bueno, espero que quedan 2 minutitos, espero que nos escriban, que se conecten, que se animen. Ujú. Los vamos a ir a buscar también porque estamos decididos. Sí, Agustina. Por ahí, además de los nombres, podrían poner si están interesados en participar, como para ir recibiendo más información y eso. Claro, sí, sin duda. Obviamente, esto que les decía también, ¿no? Vamos a ofrecerle más información para que esto se pueda llevar a cabo y se pierda un poco el miedo a que parezca una crítica al trabajo, sino una mejora continua. Todo lo contrario, claro. Bueno, era un poco la idea de la charla, ¿no? Que nos quedemos con esa idea de que entre todos tenemos que, los que quieran y puedan sumarse, a hacer este proyecto. Pero bueno, fundamentalmente era evacuar dudas, saber un poco más del tema y que sigan preguntando. Después Excelente, seguimos en ya contacto. se van sumando algunos. Sí, por Eh, ahí, Agus, podemos brindarles más adelante alguna charla así virtual, no sé, ¿qué Sí, se te ocurre? Desde la universidad o algo más práctico también, claro. Bueno, nosotros, como relacionado con el dijo tema. Daniel, trabajamos en el Laboratorio de Dosimetría y Protección Radiológica de la FACU, que no hace mucho que se creó. Sí, podemos dar charlas, podemos dar algún curso. lo vamos a charlar y lo vamos a publicar. No quiero que se corte sin saludarlos, sin agradecerles personalmente y en nombre de la comunidad toda la buena onda, la predisposición y bueno, es un puntapié, así que vamos a arrancar y vamos a hacerlo. Muchas gracias, Bien, Agustina, muchas gracias, Daniel, y a todos los que se han conectado hoy. gracias chicos. Un placer. Adiós. Bueno, Bien. adiós, adiós. Nos vemos en Muchas 15 gracias a días todos. ya con el otro, con Gracias. la otra charla que va a ser incisor Muchas laboral, la gracias. primera mesa de debate que vamos a hacer. Saludos y muchas gracias. Adiós, gracias.